Bueno, comentarle que ya el alcalde ratificó de que una vez que pase la temporada de lluvias están dadas las condiciones para que llevemos a cabo la recuperación integral de pavimento de asfalto. Iniciaremos en el primer cuadro todas las calles que ya están con un diagnóstico ya prácticamente severo, y de esta manera pues dar respuesta a lo que ahorita se había estado posponiendo por cuestiones de tiempo, por cuestiones de recursos principalmente, pero también por otro lado por la cuestión de que las condiciones de humedad ya ahorita están saturadas, y de esta manera, una vez pasando el temporal de lluvias, hay todas las condiciones para que antes de que cierre el año esté prácticamente el 60% del primer cuadro de la ciudad ya rehabilitado en forma integral de todo lo que es el pavimento de asfalto. Bueno, comentarle que por indicaciones del señor gobernador, la ventanilla va a ser la CECOPE, todo se va a coordinar a través del Estado. Nosotros vamos a coadyuvar con lo que son cuadrillas, con todas las preparaciones preliminares, con la reparación de cordones, de rampas, y de esta manera tener un esquema muy programado de las acciones, de las rutas alternas sobre todo, para no interrumpir el tráfico, y de esta manera que las condiciones y el compromiso sobre todo de que la carpeta asfáltica a nivel mantenimiento se dé. No hay participación de los tres niveles de gobierno, todavía no se nos informa el monto final porque estamos en expensas de que se ratifique el monto federal, porque es 1-1, el 50 federal, 25 estatal y 25 municipal. La meta como inversiones para esos trabajos es esa, y le digo, estamos en espera de que la federación nos ratifique ese monto, y en función de eso habremos de compartirles con todo gusto el esquema, el alcance y la ordenación de los trabajos. Estaríamos hablando de un orden aproximado de los 400,000 metros cuadrados de recuperar. Ahorita ya la humedad excedió prácticamente, ya tenemos humedad en el nivel de base, en la estructura de los pavimentos, no nos permite llevar a cabo recuperaciones en este momento, y los trabajos que estamos haciendo ahorita de bacheo de tenerla en óptimas condiciones la superficie de rodamiento es una indicación muy puntual del alcalde, es un reclamo muy puntual también de la ciudadanía, y lo estamos atendiendo cabalmente, y prácticamente en la mayor parte de las colonias donde tenemos daño severo lo estamos atendiendo en forma inmediata. De acuerdo al pronóstico que la Comisión del Agua nos dio para las condiciones de humedad, son 3 semanas aproximadamente las que faltan para que haya lluvia intensa. De esas 3 semanas estaremos hablando de 2 en las que se pueda arear y estar en condiciones de que ya una vez con el recurso radicado podamos iniciar los trabajos. Esta segunda etapa fueron 8 millones de pesos para 70,000 metros cuadrados.